La lluvia caía implacable sobre las montañas de Chihuahua. El cielo, cubierto por nubes grises y densas, parecía descargar toda su furia sobre la tierra reseca que ahora se convertía en lodo. Entre las rocas escarpadas, una joven mujer mestiza se refugiaba bajo un pequeño saliente de piedra. Nayeli, con apenas 20 años, sostenía contra su pecho a su pequeño hijo de 2 meses, tratando desesperadamente de protegerlo del frío y la humedad. «Tranquilo, Tonatiuh, todo va a estar bien», susurraba mientras mecía al bebé que lloraba con fuerza. Sus propias lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que escurrían por su rostro. Hacía 3 días que Nayeli había huido de San Miguel, un pequeño pueblo al sur de Chihuahua. Su esposo, Pedro, había muerto durante un asalto de bandidos al rancho donde trabajaba como peón. Sin familia y rechazada por los habitantes del pueblo que la miraban con desconfianza por su sangre indígena, decidió emprender un viaje hacia el norte, donde vivía una tía lejana. Pero la tormenta la había sorprendido en el camino, y ahora estaba perdida en territorio desconocido. El hambre y el cansancio comenzaban a vencerla. Las provisiones se habían terminado el día anterior, y el bebé necesitaba leche. Nayeli sentía que sus fuerzas se desvanecían mientras la temperatura seguía bajando. «Vamos a morir aquí», pensó con desesperación mientras veía cómo la corriente de agua comenzaba a subir por el sendero montañoso. Si continuaba así, pronto tendría que abandonar su precario refugio. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, una figura se movía con la agilidad de un venado entre las rocas. Caitzenco, un guerrero apache de la banda Chiricahua, regresaba de una expedición de caza cuando la tormenta lo sorprendió. Conocedor de cada rincón de aquellas montañas, se dirigía hacia una cueva que usaban como refugio temporal cuando divisó el pequeño bulto que se acurrucaba bajo las rocas. Se acercó con cautela, su mano instintivamente sobre el cuchillo que llevaba en la cintura. Los tiempos eran peligrosos para su gente. Desde que los blancos habían intensificado sus ataques contra los apaches, la desconfianza era su mejor defensa. Al aproximarse, escuchó el llanto del bebé. Algo en ese sonido despertó en él un recuerdo doloroso. Hacía apenas 1 año, su esposa Nasha y su pequeña hija habían muerto durante un ataque de soldados mexicanos a su campamento mientras él estaba cazando. Desde entonces, Caitzenco vivía con el peso de no haber estado allí para protegerlas. «¿Quién anda ahí?», gritó Nayeli en español al sentir la presencia de alguien acercándose. Su voz temblaba de miedo. Caitzenco se detuvo, sorprendido de encontrar a una mujer con un bebé en un lugar tan remoto y peligroso. Habló en español, una lengua que había aprendido durante sus intercambios con comerciantes mexicanos. «No voy a hacerte daño», dijo, mostrando sus manos vacías. «La lluvia sigue subiendo. Este lugar no es seguro». Nayeli abrazó con más fuerza a su hijo. Había escuchado historias terribles sobre los apaches, relatos de ataques a pueblos y caravanas. Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. «Mi hijo está enfermo y tengo hambre. No puedo moverme más», confesó con voz débil. Caitzenco observó a la mujer y al niño. Estaban empapados y temblando. Sin decir palabra, se quitó la manta que llevaba atada a la cintura y se la ofreció. «Cubre al niño. Conozco un lugar seguro no muy lejos de aquí». Dudando por un instante, Nayeli finalmente aceptó la manta y envolvió a Tonatiuh, que pareció calmarse un poco al sentir el calor. «Ven conmigo», dijo Caitzenco, ofreciéndole su mano. Con dificultad Nayeli se puso de pie y siguió al guerrero apache a través del sendero inundado. Caitzenco caminaba despacio, asegurándose de que ella pudiera seguirlo, y en ocasiones la sostenía del brazo para evitar que resbalara en el lodo. Después de 1 hora de caminata bajo la lluvia incesante, llegaron a la entrada de una cueva oculta entre la vegetación. El interior estaba seco y había restos de una fogata anterior. «Quédate aquí», ordenó Caitzenco mientras dejaba su bolsa de piel en el suelo.
Voy a buscar leña seca. Cuando regresó con ramas secas que había encontrado bajo árboles de copa densa, Nayeli se había sentado en un rincón de la cueva, meciendo a su hijo que seguía llorando débilmente. Con habilidad, Kaitsenko encendió un fuego que pronto iluminó y calentó el interior de la cueva. De su bolsa sacó carne seca de venado y la ofreció a la mujer. «Come, necesitas fuerzas». Nayeli devoró la carne, mientras Kaitsenko preparaba una infusión con hierbas que había recolectado. «Tu hijo tiene fiebre», dijo después de tocar la frente del pequeño. «Esta bebida ayudará». Con desconfianza, Nayeli observó el líquido humeante que el apache le ofrecía. «Es medicina de mi pueblo, no es veneno», aclaró Kaitsenko al notar su recelo. Finalmente, Nayeli mojó sus dedos en la infusión y humedeció los labios resecos de Tonatiuh. Poco a poco, le dio de beber hasta que el niño pareció calmarse y se quedó dormido. La noche avanzaba y la tormenta arreciaba fuera de la cueva. Sentados frente al fuego, guardaron silencio durante largo tiempo, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente Nayeli. «Tu gente y la mía son enemigas». Kaitsenko mantuvo la mirada fija en las llamas. «Mi esposa y mi hija murieron bajo la lluvia, como ustedes iban a morir hoy», respondió después de un largo silencio. «No pude salvarlas, pero hoy el Creador puso en mi camino otra oportunidad». La sinceridad en las palabras del guerrero conmovió a Nayeli. «Mi esposo también murió», confesó. «Estamos solos en el mundo, mi hijo y yo». Kaitsenko asintió en silencio. La soledad era algo que entendía perfectamente. «Descansa», dijo finalmente. «Mañana, cuando la tormenta pase, te llevaré a un lugar seguro». Nayeli se recostó cerca del fuego, con Tonatiuh en sus brazos. El cansancio la venció rápidamente y se quedó dormida. Kaitsenko permaneció despierto, vigilante, observando ocasionalmente a la mujer y al niño que dormían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él, algo que creía muerto, comenzaba a despertar. Al amanecer, la lluvia había cesado. Los primeros rayos de sol se filtraban por la entrada de la cueva cuando Nayeli despertó. Kaitsenko ya no estaba allí. Un miedo súbito la invadió. ¿Los había abandonado? Pero al mirar alrededor, vio que el fuego seguía encendido y había más carne seca junto a un pequeño recipiente con agua fresca. Tonatiuh despertó, y para sorpresa de Nayeli, su fiebre había bajado considerablemente. El niño parecía más tranquilo y sus mejillas habían recuperado algo de color. Mientras alimentaba a su hijo, escuchó pasos acercándose a la cueva. Kaitsenko entró cargando un conejo recién cazado y algunas raíces. «El sendero está despejado», informó mientras comenzaba a despellejar el animal. «Pero los arroyos han crecido. Tendremos que esperar un día más antes de partir». Nayeli asintió, agradecida por la comida y el refugio. «Gracias por la medicina para mi hijo», dijo. «Parece estar mejor». Kaitsenko miró al bebé y una leve sonrisa apareció en su rostro normalmente serio. «Es fuerte como su madre», comentó mientras colocaba el conejo sobre el fuego para asarlo. Durante ese día, mientras esperaban que los arroyos bajaran, Kaitsenko le enseñó a Nayeli cómo reconocer plantas medicinales y raíces comestibles. Le mostró cómo trenzar cuerdas con fibras vegetales y cómo mantener vivo un fuego con mínimo combustible. Nayeli, que había crecido en un pueblo y sabía poco sobre la vida en las montañas, escuchaba con atención y practicaba lo que aprendía. Su desconfianza inicial se fue transformando en respeto por los conocimientos del apache. Por su parte, Kaitsenko observaba con curiosidad cómo Nayeli cuidaba de su hijo, recordando a Nasha y los sueños que ambos tenían antes de la tragedia. Esa noche, sentados nuevamente frente al fuego, la barrera entre ellos parecía haberse diluido un poco. «¿A dónde te diriges?», preguntó Kaitsenko mientras reparaba una de sus flechas. «Al norte, a Casas Grandes. Tengo una tía que vive allí», respondió Nayeli. «Pero no sé si podré llegar.
El camino es largo y peligroso. Kaitsenko asintió. Conocía bien esa región. Te llevaré, dijo después de un momento de reflexión. Conozco senderos seguros que los mexicanos y los soldados no frecuentan. Nayeli lo miró sorprendida. ¿Por qué harías eso por nosotros? Kaitsenko dejó a un lado la flecha y miró directamente a los ojos de Nayeli. Porque prometí no dejarlos nunca más, respondió con firmeza. El Creador los puso en mi camino por una razón, tal vez para darnos a todos una segunda oportunidad. Nayeli sintió una extraña calidez en su pecho. Por primera vez desde la muerte de Pedro no se sentía completamente sola en el mundo. Gracias, murmuró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Kaitsenko simplemente asintió y continuó con su trabajo. No era hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban con claridad. Esa noche, antes de dormir, Nayeli observó a Kaitsenko, que permanecía sentado a la entrada de la cueva, vigilante como un lobo que cuida de su manada, y comprendió que, a pesar de todas las historias que había escuchado sobre los apaches, este hombre estaba dispuesto a arriesgar su vida por protegerlos. Con ese pensamiento, se durmió profundamente, sintiendo una seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. El amanecer trajo consigo un cielo despejado y el canto de las aves que celebraban el fin de la tormenta. Kaitsenko había salido temprano para verificar el estado de los senderos y regresó con noticias poco alentadoras. «Hay huellas de soldados cerca del arroyo grande», informó mientras recogía sus pertenencias. «Debemos tomar otro camino, más largo pero más seguro». Nayeli, que ya había preparado a Tonatiuh para el viaje, asintió en silencio. La presencia de soldados significaba peligro para todos, pero especialmente para Kaitsenko. «¿No sería mejor que siguieras sola desde aquí?», preguntó preocupada. «Si te atrapan...» «No sobrevivirías en estas montañas», interrumpió Kaitsenko con firmeza. «Y yo hice una promesa». Sin más discusión, abandonaron la cueva que les había servido de refugio y comenzaron su viaje hacia el norte. Kaitsenko caminaba delante, atento a cualquier señal de peligro, mientras Nayeli lo seguía con Tonatiuh amarrado a su espalda con un rebozo. El camino era difícil. Subían y bajaban por senderos escarpados, cruzaban arroyos crecidos y atravesaban densos bosques de pino. Para Nayeli, acostumbrada a la vida en el pueblo, cada paso representaba un desafío. Pero la determinación de llegar a un lugar seguro para su hijo la mantenía en movimiento. Al mediodía hicieron una pausa junto a un pequeño arroyo. Mientras Nayeli alimentaba a Tonatiuh, Kaitsenko vigilaba los alrededores. «¿Cómo es tu pueblo?», preguntó Nayeli, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos. Kaitsenko pareció sorprendido por la pregunta, pero después de un momento respondió: «Mi gente, los chiricahuas, vive libre. Seguimos el camino de nuestros ancestros, moviéndonos con las estaciones, respetando la tierra que nos da todo». «¿Dónde está tu familia ahora?», inquirió Nayeli. «Al este, en las montañas que los mexicanos llaman Sierra Madre», explicó Kaitsenko. «Allí es más difícil para los soldados encontrarnos». La conversación fue interrumpida por un sonido distante. Kaitsenko se tensó inmediatamente, sus sentidos alertas. «Caballos», murmuró. «Muchos». Sin perder tiempo, tomó a Nayeli del brazo y la condujo hacia un grupo de rocas grandes donde podrían ocultarse. Apenas tuvieron tiempo de esconderse cuando una patrulla de soldados mexicanos apareció siguiendo el curso del arroyo. «Buscan apaches», susurró Kaitsenko, observando las armas y el equipo que llevaban los soldados. «Hay una recompensa por nuestras cabezas». Nayeli apretó a Tonatiuh contra su pecho, temiendo que el llanto del bebé los delatara. Pero el niño, como si entendiera el peligro, permaneció en silencio. Los soldados se detuvieron cerca de donde ellos se ocultaban. Uno de ellos, que parecía ser el líder, desmontó y examinó el suelo. «Hay huellas recientes»,
dijo a sus compañeros. No están lejos. Kaitsenko y Nayeli contuvieron la respiración. Estaban atrapados. Si intentaban huir, los verían. Si permanecían allí, eventualmente los encontrarían. En ese momento crítico, Tonatiuh comenzó a agitarse. Nayeli intentó calmarlo, pero el bebé estaba a punto de llorar. Con un movimiento rápido, Kaitsenko sacó de su bolsa una pequeña flauta de caña y la acercó a los labios. El suave sonido que produjo parecía el canto de un pájaro, tan natural que los soldados no le prestaron atención. Tonatiuh, fascinado por la música, se calmó inmediatamente. Durante lo que pareció una eternidad, permanecieron inmóviles, mientras los soldados registraban los alrededores. Finalmente, convencidos de que las huellas pertenecían a algún animal, montaron nuevamente y continuaron su camino río abajo. Solo cuando el sonido de los caballos se perdió en la distancia, Kaitsenko y Nayeli se atrevieron a salir de su escondite. «Debemos movernos», dijo Kaitsenko. «Podrían regresar». Reanudaron su viaje, esta vez alejándose del arroyo y adentrándose en terreno más elevado donde sería más difícil seguir su rastro. A medida que avanzaba el día, Nayeli notaba que Kaitsenko cojeaba ligeramente. No había dicho nada, pero era evidente que estaba herido. «¿Qué te pasó en la pierna?», preguntó cuando se detuvieron para descansar. Kaitsenko bajó la mirada hacia su muslo derecho, donde una mancha de sangre se había extendido en su pantalón. «Una rama. No es nada», respondió restándole importancia. Pero Nayeli insistió en revisar la herida. Al examinarla, vio que era un corte profundo que había comenzado a infectarse. «Necesitas medicina», dijo preocupada. «No hay tiempo», replicó Kaitsenko. «Debemos llegar a la cima antes del anochecer». Sin embargo, a medida que continuaban, el dolor en su pierna empeoraba, y su paso se hacía más lento. La fiebre comenzaba a manifestarse en su frente sudorosa y en el brillo de sus ojos. Al caer la tarde, encontraron un pequeño claro protegido por árboles altos, donde decidieron pasar la noche. Kaitsenko ya no podía ocultar su malestar. Se sentó pesadamente sobre una roca, mientras Nayeli preparaba un refugio con ramas y hojas. «Ahora yo cuidaré de ti», dijo Nayeli con determinación, mientras buscaba entre las plantas cercanas aquellas que Kaitsenko le había enseñado a reconocer como medicinales. Preparó una cataplasma con hojas machacadas y la aplicó sobre la herida después de limpiarla con agua. Luego, utilizando las técnicas que había aprendido, encendió un pequeño fuego y preparó una infusión con cortezas y raíces. «Bebe», ordenó, ofreciéndole el líquido humeante a Kaitsenko. «Te bajará la fiebre». El guerrero apache observó a la mujer con una mezcla de sorpresa y respeto. En solo un día había aprendido lo suficiente para atender su herida con eficacia. «Eres una buena alumna», comentó después de beber la infusión. «Tuve un buen maestro», respondió Nayeli con una leve sonrisa. Esa noche fue Nayeli quien permaneció despierta, vigilando mientras Kaitsenko descansaba. Tonatiuh dormía plácidamente a su lado, ajeno a los peligros que los rodeaban. Observando las estrellas que brillaban en el cielo despejado, Nayeli reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Hacía apenas 3 días, estaba convencida de que ella y su hijo morirían bajo la lluvia. Ahora, estaba cuidando de un guerrero apache que había prometido protegerlos con su vida. La vida era impredecible, pensó, y a veces la salvación venía de quien menos esperaba. Al amanecer, Kaitsenko se sentía mejor. La fiebre había bajado, y la herida, aunque aún dolorosa, ya no supuraba. Después de un desayuno frugal, con las últimas provisiones que les quedaban, continuaron su viaje. El terreno se volvía cada vez más escarpado a medida que ascendían. Kaitsenko explicó que debían cruzar la sierra para evitar los caminos principales donde podrían encontrarse con más soldados o bandidos. «Una vez que lleguemos al otro lado, estaremos a 2 días de Casas Grandes», informó,
mientras ayudaba a Nayeli a subir por un tramo particularmente difícil. El sol estaba en su cenit cuando alcanzaron la cima de la montaña. Desde allí, la vista era impresionante. Kilómetros de bosques y valles se extendían ante ellos, y a lo lejos se podía distinguir una delgada columna de humo que indicaba la presencia de algún asentamiento. «Mi gente está cerca», dijo Caitzenco, señalando hacia el este donde las montañas se volvían más agrestes. «Allí estaríamos seguros». Nayeli siguió su mirada, pensando en lo que significaría esa alternativa. Ir con los apaches en lugar de continuar hacia Casas Grandes era una idea que nunca hubiera considerado antes. Pero ahora, después de todo lo que habían pasado juntos, no parecía tan descabellada. «¿Tu gente nos aceptaría?», preguntó con voz queda. Caitzenco la miró largamente antes de responder. «Mi pueblo ha sufrido mucho a manos de los mexicanos y los blancos», dijo finalmente. «Pero también valora la vida y respeta a quienes demuestran coraje. Tú has demostrado ambas cosas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una invitación no formulada explícitamente. Comenzaron el descenso en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El camino bajaba serpenteando entre rocas y pinos, y en algunas partes era tan empinado que tenían que deslizarse con cuidado para no caer. A media tarde, llegaron a un pequeño valle donde un arroyo cristalino corría entre árboles frutales silvestres. Decidieron detenerse allí para descansar y recolectar alimentos frescos. Mientras Caitzenco pescaba en el arroyo utilizando una técnica que consistía en desviar el agua para atrapar a los peces en pequeñas pozas, Nayeli recolectaba frutas y bayas que sabía que eran seguras para comer. Tonatiuh, liberado por un momento del rebozo, gateaba felizmente sobre la hierba fresca, persiguiendo insectos y riendo cada vez que descubría algo nuevo. Observándolo, Nayeli se dio cuenta de cuánto había cambiado su hijo en estos pocos días. Lejos del ambiente opresivo del pueblo, expuesto a la naturaleza y al aire libre, el niño parecía florecer. Caitzenco regresó con varios peces pequeños que rápidamente limpió y preparó para asar en el fuego que Nayeli había encendido. Mientras comían, compartieron historias de sus vidas anteriores. Nayeli le habló sobre su infancia en un pueblo cercano a la ciudad de Chihuahua, sobre cómo había conocido a Pedro y cómo habían soñado con tener una pequeña granja algún día. Le contó sobre el rechazo que había sufrido por parte de la familia de su esposo debido a su ascendencia indígena. Caitzenco, por su parte, habló de su vida como guerrero apache, de las tradiciones de su pueblo y de cómo había conocido a Nasha durante una ceremonia de primavera. Describió la felicidad que había sentido cuando nació su hija y el dolor desgarrador que experimentó al encontrar los cuerpos de ambas después del ataque. «Desde entonces he vivido para vengar su muerte», confesó con voz grave. «Pero la venganza solo ha traído más dolor y muerte». Nayeli extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Caitzenco. «Quizás el Creador te ha mostrado otro camino ahora», sugirió con gentileza. Caitzenco miró al cielo que comenzaba a teñirse de naranja con la puesta de sol. «Tal vez tengas razón», murmuró. «Tal vez esta es mi oportunidad de honrar su memoria de otra manera». Mientras la noche caía sobre el valle, una conexión profunda se estaba formando entre estos dos seres tan diferentes que el destino había unido en circunstancias extraordinarias. El tercer día de viaje amaneció con una ligera niebla que cubría el valle como un manto fantasmal. Caitzenco y Nayeli partieron temprano, conscientes de que la parte más peligrosa del viaje estaba por venir. Debían cruzar un territorio frecuentado por bandidos que asaltaban a viajeros y caravanas. «Mantente cerca y sigue mis pasos exactamente», instruyó Caitzenco, mientras se adentraban en un bosque denso donde la visibilidad era limitada debido a la niebla.
Avanzaban en silencio, deteniéndose ocasionalmente para escuchar cualquier sonido sospechoso. Tonatiuh, como si percibiera la tensión, permanecía inusualmente quieto en la espalda de su madre. A media mañana, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje de colinas suaves y praderas que se extendían hacia el horizonte. A lo lejos, Caitzenco señaló una línea oscura que cortaba el terreno. El río Grande. Una vez que lo crucemos, estaremos cerca de casas grandes. Pero llegar al río significaba atravesar terreno abierto, donde serían visibles para cualquiera que estuviera vigilando. Caitzenco estudió el área cuidadosamente, buscando la ruta más segura. «Esperaremos hasta el anochecer», decidió finalmente. «La oscuridad nos dará protección». Encontraron refugio en una pequeña hondonada rodeada de arbustos espinosos, donde pasaron las horas siguientes. Caitzenco aprovechó el tiempo para enseñarle a Nayeli más sobre la supervivencia en la naturaleza. Cómo orientarse usando el sol y las estrellas, cómo encontrar agua en terreno seco, cómo construir refugios temporales. Nayeli escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra y gesto del apache. Su admiración por él crecía con cada momento que pasaban juntos. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó, mientras observaba a Caitzenco fabricar un pequeño arco con ramas flexibles y cuerdas trenzadas. «Mi padre me enseñó, como su padre le enseñó a él», respondió Caitzenco. «Para mi pueblo, conocer la tierra es tan importante como respirar. Es lo que nos ha mantenido vivos, a pesar de todos los intentos por exterminarnos». Había amargura en sus palabras, pero también orgullo. Orgullo por un legado que se negaba a desaparecer a pesar de la persecución y la violencia. «Me gustaría que Tonatiuh aprendiera estas cosas», dijo Nayeli, mirando a su hijo que dormía plácidamente. «Que conozca sus raíces y se sienta orgulloso de ellas, como tú». Caitzenco la miró con intensidad. «Podría enseñarle», ofreció, «si tú quisieras». La propuesta quedó flotando entre ellos, cargada de significado. No era solo una oferta de enseñanza, sino una sugerencia de un futuro compartido. Antes de que Nayeli pudiera responder, un ruido distante captó la atención de Caitzenco. Se puso de pie de un salto, tenso como un felino a punto de atacar. «Jinetes», susurró. «Muchos. Vienen hacia aquí». A través de los arbustos pudieron ver a un grupo de hombres a caballo que se acercaban desde el sur. No eran soldados, sino bandidos, a juzgar por su vestimenta diversa y las armas que portaban. «Nos han visto», murmuró Caitzenco al notar que los jinetes cambiaban de dirección y se dirigían directamente hacia su escondite. No había tiempo para huir. La pradera abierta los dejaría expuestos y vulnerables. Tendrían que enfrentar la situación. «Escucha con atención», dijo Caitzenco rápidamente. «Cuando te dé la señal, corre hacia el río. No mires atrás, no importa lo que escuches. Lleva a Tonatiuh a un lugar seguro». «No voy a dejarte», protestó Nayeli, comprendiendo lo que Caitzenco planeaba hacer. «Prometí protegerlos», respondió él con firmeza, «y un apache cumple sus promesas». Antes de que Nayeli pudiera decir nada más, los bandidos los rodearon. Eran 7 hombres con rostros endurecidos por el sol y las cicatrices. Sus ojos reflejaban codicia y crueldad. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», exclamó el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Un indio y una mujer bonita. Este es nuestro día de suerte». Caitzenco se colocó protectoramente delante de Nayeli y Tonatiuh, su mano firmemente sobre el cuchillo en su cintura. «Déjennos pasar», exigió en español. «No buscamos problemas». Los bandidos rieron ante su audacia. «Un apache que habla español», se burló otro de los hombres. «Deberíamos llevarlo a Chihuahua. La recompensa por su cabellera pagaría mucho tequila. Y la mujer nos divertiría en el camino», añadió un tercero, mirando lascivamente a Nayeli.
Kaitsenko evaluó rápidamente la situación. Eran demasiados para enfrentarlos directamente, pero tenía la ventaja de conocer mejor el terreno y sus escondites. La mujer y el niño no tienen nada que ver con esto, dijo, intentando ganar tiempo. Déjenlos ir y me entregaré sin resistencia. El líder de los bandidos pareció considerar la oferta por un momento, pero luego sonrió maliciosamente. O podríamos simplemente tomar lo que queremos y matarlos a ambos, respondió el líder, haciendo un gesto a sus hombres para que se acercaran. En ese momento, Kaitsenko actuó. Con un movimiento rápido, lanzó un puñado de tierra a los ojos del bandido más cercano y empujó a Nayeli hacia los arbustos. «¡Ahora corre!», gritó mientras desenvainaba su cuchillo y se enfrentaba a los atacantes. Nayeli dudó solo un instante antes de obedecer. Con Tonatiuh firmemente sujeto a su espalda, se deslizó entre los arbustos espinosos y corrió hacia el río, tal como Kaitsenko le había indicado. Detrás de ella podía escuchar el sonido de la lucha, gritos, maldiciones y el inconfundible sonido del acero contra el acero. Quería mirar atrás, pero sabía que cada segundo era crucial para la supervivencia de su hijo. El río se veía cada vez más cerca. Sus aguas, crecidas por las recientes lluvias, se movían rápidas y turbulentas. Cruzarlo sería peligroso, pero quedarse en esta orilla significaba una muerte segura. Cuando llegó a la ribera, Nayeli se detuvo para recuperar el aliento y asegurar a Tonatiuh. El niño, milagrosamente, seguía tranquilo, como si entendiera la gravedad de la situación. «Vamos a estar bien, mi pequeño», murmuró Nayeli mientras buscaba un punto donde el río pareciera menos profundo. Comenzó a vadear las aguas frías, avanzando con cuidado para no resbalar en las rocas resbaladizas. La corriente era fuerte y sentía cómo tiraba de sus piernas, amenazando con arrastrarla. A mitad de camino, escuchó un grito detrás de ella. Al girar la cabeza, vio a dos de los bandidos que la perseguían, ya en la orilla del río. El miedo le dio nuevas fuerzas. Aceleró su paso, luchando contra la corriente que ahora le llegaba a la cintura. Los bandidos entraron al agua tras ella, maldiciendo cuando la fuerza del río los desestabilizaba. Nayeli estaba a pocos metros de la orilla opuesta cuando su pie resbaló en una roca sumergida. Cayó hacia adelante, logrando apenas mantener la cabeza de Tonatiuh fuera del agua. La corriente la arrastró varios metros río abajo antes de que pudiera aferrarse a un tronco caído que sobresalía del agua. Los bandidos, viendo su oportunidad, se acercaban rápidamente. Nayeli sabía que no podría escapar. Con una mano sostenía firmemente a Tonatiuh y con la otra se aferraba desesperadamente al tronco, que era su única salvación. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, una flecha silbó en el aire y se clavó en el pecho del bandido más cercano. El hombre cayó hacia atrás con un grito ahogado que fue rápidamente silenciado por las aguas turbulentas. El segundo bandido miró confundido a su alrededor, buscando el origen del ataque. Una segunda flecha encontró su objetivo, y el hombre se desplomó, desapareciendo bajo la superficie del río. Desde la orilla que acababa de dejar, Nayeli vio emerger a Kaitsenko, arco en mano. Su rostro manchado de sangre, pero sus ojos brillantes y alertas. Sin vacilar, el guerrero apache se lanzó al agua y nadó con poderosas brazadas hacia donde ella se encontraba. «¡Aguanta!», gritó mientras luchaba contra la corriente. Cuando llegó hasta ella, la ayudó a asegurar mejor a Tonatiuh y juntos nadaron hacia la orilla segura, apoyándose en el tronco para no ser arrastrados. Una vez en tierra firme, Kaitsenko examinó rápidamente a Nayeli y al bebé para asegurarse de que no estuvieran heridos. «¿Estás bien?», preguntó, su voz teñida de preocupación. «Sí», respondió Nayeli, temblando por el frío y la adrenalina. «¿Y tú?», «Vi a los bandidos. Los que no huyeron están muertos», respondió Kaitsenko secamente.
Pero vendrán más. Debemos movernos. A pesar de una herida en su hombro y varios cortes menores, Caitzenco mantenía su fuerza y determinación. Guió a Nayeli lejos del río, hacia un terreno más elevado, donde podrían ver cualquier señal de persecución. Caminaron durante horas, deteniéndose solo para que Nayeli alimentara a Tonatiuh, o para beber agua de los arroyos que encontraban en el camino. El sol comenzaba a ponerse cuando Caitzenco finalmente anunció que podían descansar. «Estamos a salvo por ahora», dijo mientras ayudaba a Nayeli a sentarse bajo un árbol frondoso. «Casas Grandes está a menos de un día de camino». Nayeli observó al guerrero que había arriesgado su vida para salvarlos. Sus ropas estaban rasgadas y manchadas de sangre, y la herida en su hombro, aunque no parecía grave, necesitaba atención. «Déjame curarte», dijo, buscando en los alrededores plantas que pudieran servirle como medicina. Caitzenco se sentó en silencio mientras Nayeli limpiaba sus heridas con agua fresca y aplicaba cataplasmas de hierbas machacadas. Sus manos, ahora expertas después de días de aprendizaje, trabajaban con eficiencia y gentileza. «Eres valiente», comentó Caitzenco mientras ella vendaba su hombro con tiras de tela rasgadas de su propio vestido. «Pocas mujeres hubieran sobrevivido a lo que tú has enfrentado». «Tú me has enseñado a ser fuerte», respondió Nayeli, sus ojos encontrándose con los del apache. «Por mi hijo, por mí misma». Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían en el firmamento. «Mañana llegaremos a Casas Grandes», dijo finalmente Caitzenco. «Tu tía te dará refugio y estarás a salvo». Nayeli asintió, pero un nudo se formó en su garganta ante la idea de despedirse del hombre que se había convertido en su protector y amigo. «¿Qué harás tú?», preguntó con voz queda. Caitzenco miró hacia el este, donde sabía que su pueblo acampaba en las montañas. «Regresaré con mi gente», respondió. «Les contaré lo que he aprendido sobre la verdadera fortaleza y el coraje». Nayeli tomó su mano en un gesto impulsivo. «Ven con nosotros», pidió, «o déjanos ir contigo. Tonatiuh y yo no te olvidaremos jamás». Caitzenco apretó suavemente la mano de Nayeli, sus ojos reflejando una lucha interna. «Nuestros mundos son diferentes», dijo con pesar. «Mi gente es perseguida, nuestra vida es dura y peligrosa. No puedo pedirte que compartas ese destino». «No me lo estás pidiendo», replicó Nayeli con firmeza. «Yo lo estoy eligiendo. Por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión por mí misma, sin que nadie me diga lo que debo hacer o ser». Caitzenco la miró largamente, asombrado por su determinación. «El camino será difícil», advirtió. «Cualquier camino es difícil para una mujer sola con un hijo», respondió Nayeli. «Pero contigo, al menos tendremos una oportunidad de ser libres». Tonatiuh, como si quisiera añadir su opinión, emitió un suave gorjeo y extendió su pequeña mano hacia Caitzenco. El guerrero apache, vencido por ese gesto inocente, tomó la manita del bebé entre sus dedos callosos. «Mi pueblo los aceptará», dijo finalmente, «y yo los protegeré siempre». Esa noche, bajo el manto estrellado del desierto, dos almas solitarias encontraron consuelo y esperanza en la promesa de un futuro compartido. No sería un camino fácil, pero lo recorrerían juntos. Al amanecer, en lugar de continuar hacia Casas Grandes, tomaron el sendero que conducía hacia las montañas del este, hacia la libertad y hacia una nueva vida como familia. Caitzenco, el guerrero apache que había perdido todo, ahora tenía una razón para vivir más allá de la venganza. Nayeli, la joven madre mestiza rechazada por su propia gente, había encontrado aceptación y respeto donde menos lo esperaba. Y el pequeño Tonatiuh crecería conociendo ambos mundos, aprendiendo las tradiciones de los apaches y la sabiduría de su madre, convirtiéndose en un puente entre culturas que se consideraban enemigas. Mientras el sol se elevaba sobre las montañas, iluminando su camino,
Caitzenco recordó la promesa que había hecho bajo la lluvia: no dejarlos nunca más. Una promesa que ahora, más que nunca, estaba determinado a cumplir por el resto de su vida. Y así, 3 almas unidas por el destino se adentraron en las montañas, dejando atrás el miedo y la soledad, avanzando hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Porque a veces, en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, la salvación llega de la forma más inesperada, de la mano de quien se consideraba un enemigo. El viento susurraba entre los pinos mientras se alejaban, llevando consigo la antigua canción de los apaches, un canto de resistencia y esperanza que había sobrevivido a siglos de persecución. Y ahora, esa canción incluiría la historia de Caitzenco, Nayeli y el pequeño Tonatiuh, un recordatorio de que el amor y la compasión pueden florecer incluso en los territorios más áridos del corazón humano. El tiempo pasó, y la historia de Caitzenco y Nayeli se convirtió en leyenda entre los apaches. Se contaba que él, quien una vez buscó venganza, encontró redención al salvar a una madre y su hijo durante una tormenta. Se decía que ella, con su valentía y determinación, ganó el respeto de todo el pueblo y se convirtió en curandera, combinando su conocimiento de hierbas con la sabiduría ancestral de los apaches. Y Tonatiuh, el niño que casi muere bajo la lluvia, creció fuerte y sabio, aprendiendo a moverse entre 2 mundos, llevando consigo un mensaje de paz y entendimiento en tiempos de odio y conflicto. En las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba las montañas y los relámpagos iluminaban el cielo, los apaches contaban esta historia a sus hijos, recordándoles que a veces la salvación puede venir de quien menos esperamos, y que una promesa hecha con el corazón puede cambiar el destino de muchas vidas, porque en el fondo todos somos parte de la misma tierra, del mismo cielo, y merecemos la misma oportunidad de vivir, amar y ser libres.